Bueno, hola a todos, yo soy Sebastián y en este video te voy a explicar qué tipos de agujas puedes usar para tatuar, qué diferencias hay en cuanto a precios, dónde las puedes comprar, qué tipos de marcas te recomiendo y en cuanto a calibres, cuál prefiero yo para sombra, para relleno, para línea. Entonces, quédate hasta el final que te voy a explicar todo sobre los cartuchos. Bueno, cuando hablamos de agujas para tatuar, existen dos tipos de agujas. Las tradicionales, que son estas que ves aquí, que es una aguja más larga, que está soldada pues en la punta, pero este tipo de agujas son para máquinas pues, de bobinas. Y actualmente con el mercado ha evolucionado tanto, utilizamos lo que son cartuchos, que son más versátiles, más pequeños y mucho más ergonómicos. Entonces, a la hora de utilizar cartuchos, existen como cuatro referencias básicas que son las que más utilizamos. Entonces te voy a explicar cuáles son esas referencias. RL, RS, RM y M. Entonces serían cuatro principales tipos de cartuchos. RL significa round liner, que son agujas para hacer líneas. Entonces si tú puedes ver la punta del cartucho, es mucho más pequeña que las demás, porque por acá pues pasa la aguja y esta es para hacer líneas. La RS, que significa round shader, es para hacer sombras. O sea que la punta sigue siendo pequeña, pero es un poco más gruesa que la RL. Entonces, la RL es para hacer líneas delgadas y la RS es para hacer líneas gruesas o para hacer rellenos pequeños. Luego está lo que es la RM o Round Magnum. Si tú puedes ver la punta, es mucho más ancha. Entonces, la punta del cartucho, las agujas están de forma como si fueran pues como una brocha. Entonces, la RM funciona para hacer sombras y para hacer rellenos pues grandes. La diferencia entre la RM y la M, que se ven muy parecidas, es que la RM tiene la punta circular, pero la M, la Magnum, tiene la punta recta. Entonces a la hora de tú trabajar una sombra con la RM es mucho más fácil porque no tiene esquinas. Entonces va a quedar más suave. Pero si vas a sombrear con la Magnum es mucho más difícil. Nosotros usamos la Magnum al momento de hacer rellenos, pero al momento de hacer sombras te recomiendo mejor la RM. Entonces ya teniendo en cuenta esto, cuando tú vas a hacer un tatuaje tienes que escoger con qué vas a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo veo que voy a hacer un rostro y tengo que escoger con qué agujas lo voy a hacer. Necesito, por ejemplo, una RL, necesito dos RM. Entonces tú escoges el tamaño, el calibre, y dependiendo de esto, pues te va a ayudar a hacer detalles, o a hacer sombras, o a hacer rellenos. Los cartuchos también vienen de diferentes tamaños y calibres. Entonces te voy a mostrar en esta caja de cartuchos, por ejemplo, en la parte de atrás tienen una referencia, tienen como un código, que son cuatro números. Entonces, por ejemplo, aquí dice 1003RL. Aquí 1003RL. Entonces ahí tú te das cuenta, RL significa que es un cartucho para hacer líneas. 03 es el tamaño del cartucho, o sea que hay tres agujas juntas. Y 10 es el calibre del cartucho. Y así con todas las referencias. Por ejemplo, un cartucho que diga 1009RM significa que es un cartucho para hacer sombras, son 9 agujas y el calibre pues es 10. Por ejemplo, un calibre 12 es un calibre mucho más grueso, una aguja mucho más gruesa para trabajar, por ejemplo, rellenos. Hay calibre 08, que es bueno para trabajar líneas, pero principalmente lo que tienes que fijarte es en el segundo número, que son los tamaños. Vienen en tamaños impares, desde la 1, 3, 5, 7, hasta la 21, hay agujas de 45. Entonces, según el tamaño, tú escoges si tienes que hacer una caligrafía muy delgadita, por ejemplo, un 03, un 05, si tienes que hacer un, por ejemplo, un tradicional, un blackboard, pues entonces ya escoges cartuchos de 09, 11. Lo mismo con las sombras. Si tienes que sombrear un tatuaje muy pequeño, entonces un cartucho de 9RM. Si tienes que sombrear una espalda, entonces un cartucho de 27. Eso es como lo principal, calibre, tamaño,
y las cuatro referencias, RL, RS, RM y Magnum. Ahora, por ejemplo, en cuanto a marcas, te voy a estar mostrando aquí en pantalla pues diferentes tipos de marcas que yo recomiendo. Por ejemplo, acá en la caja que tengo, esta es WJX y yo las he probado desde hace más o menos 3 años y me ha gustado muchísimo. También te recomiendo los cartuchos Cuadrón o estos que están acá que son de la marca EZ. He probado también los de Radiant. ¿Qué diferencia hay entre los cartuchos? Pues digamos la calidad. Cada caja trae 20 agujas, pero si tú compras una caja de mala calidad, pueden que te salgan 5 despuntados o 5 pues dañados. Y cuando vas a trabajar la línea, como que no pigmenta tan fácil. Entonces obviamente es muy importante también una buena calidad de cartuchos para que el trabajo sea mucho mejor. Principalmente, digamos, el filo de la aguja, pues tiene que ser muy bueno para que el trabajo sea excelente. También cuando estás trabajando, durante la sesión puede que el cartucho se te despunte. Tú estás tatuando y por accidente chocaste la aguja contra la mesa. Entonces ahí la punta del cartucho ya se va como desgastando. Entonces toca botarlo y coger otro. Porque cuando estás tatuando vas a notar, pasan digamos 5 horas y ya no te queda la línea como te queda al principio. Entonces probablemente el cartucho se te despuntó y tienes que cambiarlo por otro. Eso es pues muy normal. Bueno, otro dato que considero importante en cuanto a los cartuchos, hay diferentes marcas y referencias. Y dependiendo de esto, hay máquinas que puede que le quede un poco más ancho o más flojo que en otras. Entonces, por ejemplo, en esta marca a veces yo la pongo en mi máquina, el cartucho no ajusta completamente, sino que queda así como bailando. Entonces, en estos casos toca tener cuidado porque tú estás tatuando y de repente el cartucho como que se sale. Pero pues es normal, porque no todos tienen como la misma, no todas las máquinas tienen el mismo diámetro en esta parte. Entonces para esto tú puedes coger un poquito de cinta y lo amarras acá en esta parte. Entonces lo pones aquí y ahí ya metes el cartucho y él ya queda más ajustado. Si no te ajusta con esta parte, entonces lo pones un poquito más arriba. Lo pones aquí, este es el cartucho y él ya queda más ajustado para que no te vaya pues para que no se salga el cartucho. También a veces estás como tatuando y el cartucho, la máquina prende, pero el cartucho no sale pues la aguja. Entonces tú sacas el cartucho y lo empujas acá. O coges un poco de vaselina, lo lubricas y lo empujas para que él se despegue. Porque a veces puede que que la aguja esté buena, pero el cartucho esté un poquito pegado. Entonces toca como empujarlo y lubricarlo para que ingrese bien a la máquina. Para finalizar, como recomendación, espero que no utilices agujas tan delgadas en un comienzo, por ejemplo, un cartucho 03RL, 01, es un poco difícil de manejar. Como es tan delgado, tiene muy poco margen de error. Entonces, en una caligrafía es muy fácil que tú te tuerzas y se note demasiado. Entonces, en un comienzo es bueno que practiques con cartuchos más gruesos, por ejemplo, 9RL, 7RL, los RS. Y a medida que ya tienes más pulso, ya entonces empiezas a usar el 3RL, 1RL, que son un poco más precisos, pero son más duros de manejar. Y ya en cuanto a la sombra y el relleno, si desde el comienzo empieza a practicarlo en piel sintética, que es una aguja que con el tiempo tú la manejas súper bien y ya no tienes que preocuparte pues porque te queda ya la sombra, ¿cierto? También te recomiendo que practiques mucho el pulso. Venden algunos cartuchos que te vamos a sacar en pantalla que no traen pues una aguja en la punta, sino que tienen un lapicero. Entonces con eso tú puedes practicar en un papel y rayar, hacer dibujos y así coges más pulso antes de practicar pues con los que tienen la aguja como tal. En el siguiente video te voy a explicar un poco sobre la profundidad de la piel, qué tanto tienes que sacar la aguja al momento de tatuar pues a una persona.